Bien, qué privilegio me da el Señor de poder compartir en esta mañana. Los que están anotados en escuelas, los están esperando. Si hay alguien aquí que se haya anotado en las escuelas de formación, los están esperando allá. Así que muy bueno que puedan asistir y comenzar su tiempo de preparación. Bien, como decía ahorita el pastor, tengo el privilegio de compartir esta mañana. Hay un interés como iglesia en preparar, en instruir la iglesia sobre la familia, el valor, la importancia que tiene la familia para Dios. ¿Cuántos saben aquí que la base de la sociedad, el principio de Dios arranca en una familia? La solidez de su vida, de su amor, está depositada en una persona, pero esa persona representa una familia, sea que sea padre o madre, que sea hijo. Y esa persona, cuando entiende en su corazón la posición que Dios le da y el poder servirle a Él, es un honor poder mostrar a Dios en casa. ¿Por qué le damos tanto valor? ¿O por qué como iglesia? Hay un texto en la Biblia que dice: porque yo de todas las familias de la tierra los he escogido a vosotros y los he amado. Eso es algo que yo interiorizo y me veo como familia de Dios, como algo especial, un regalo especial de Dios. Y de ahí arranca la vida de Dios en nuestras vidas. Y les quiero contar algo. Hoy la sociedad, por donde usted y yo vayamos, vamos a encontrar que no tenemos de dónde agarrar. Hay un deterioro cultural sobre la familia como Dios la creó. Y es exponencialmente, de una manera que se ha aumentado el deterioro, el daño, y por ende la violencia, por ende el dolor, por ende tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero nosotros como iglesia estamos rodeados por ese tipo de cultura. Usted ve en sus vecinos que se están separando. Usted ve en sus compañeros de trabajo. Usted ve en la televisión los actores, los deportistas. Usted ve que cada vez hay una dificultad enorme para poder ver una familia que refleje, o un hombre que muestre en casa quién es Dios. Y por ende la ausencia que ha creado todo esto ha hecho que como iglesia nosotros también, cuando llegamos al Señor, no logramos arrancar bien, no logramos agarrarla, el valor que tiene para Dios, que yo le conozca, que yo pase tiempo con Él. Y ¿sabe algo? La preocupación nuestra es el deterioro, ya no afuera, porque afuera sí hay un deterioro, pero la preocupación como iglesia es el deterioro que hay dentro de la iglesia. Como usted y yo, que somos hijos de Dios, que venimos a una congregación, que sacamos un tiempo para dedicarle a Dios, no logramos agarrar, no logramos comprometernos, no logramos buscar qué es lo que le agrada a Dios en relación a mi familia. Si soy hijo, como hijo. Si estoy en una relación de pareja, como padre. Y de ahí entonces que es muy nublado, es oscuro muchas veces, que nosotros como hijos de Dios
podamos representar o podamos decir, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo es sostener una familia sana? ¿Cuál es la manera que yo debo recoger? ¿De dónde tengo que recoger eso? Usted decía, no, pues de la Biblia. Y eso es muy interesante, porque la familia tiene una característica especial. El tipo de relación que yo tenga en casa es el tipo de relación que yo tengo con Cristo. ¿Sabía usted? En la Biblia es muy evidente eso. El Señor dice que ¿cómo dices que me amas a mí y no amas a mi prójimo y no amas a tu próximo? Dice, eso es incoherente. Así que el tipo de relación que yo tengo va a reflejar quién es Cristo y lo que es Cristo en mi vida. Y a mí me encanta el Señor porque Él no solamente nos dice que tengamos una familia que lo muestre a Él. Él no solamente me está poniendo exigencias, sino que me está diciendo, yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Ahora, para yo saber cómo hacerlo, necesito tener amistad con Él. Necesito tener empatía con Él. Necesito buscar agradarle a Él. Y esas cosas hoy son difíciles de encontrar porque hay muchas cosas que nos distraen. Hay muchos que no hemos entendido que mi relación con Él va a afectar todo mi entorno. Así que si yo sé que Él es importante, necesito sacarle tiempo en meditar en su palabra, en sacar tiempo en su palabra, porque sería muy agradable que a usted le dijeran, vea, de esta manera es que usted tiene un hogar sano, y que usted encontrara una hojita, le pusieran 5 puntos y le dijeran, vea, haga esto, haga aquello y haga lo demás allá. Y claro, usted cogería esa hojita y diría, vea, hay que hacer esto, esto y esto. Pero el Señor lo tiene en su palabra, y cada cosa que Él está escrita ahí me está enviando un mensaje. Cada acción de Él, cada palabra, cada actitud de Él me está diciendo la manera en cómo yo debo hacerlo. Por eso es importante estar con Él. Por eso es importante yo buscar que más que estar con Él, es saber que lo que Él me está diciendo es lo que a Él le agrada. Porque yo voy a tener una pelea casada con lo que Él dice, porque a mí no me gusta que me den órdenes. Porque yo soy egoísta, manipulador. Y claro, me voy a encontrar que Él actúa de una manera muy diferente, que Él hace las cosas de una manera muy diferente, y que como Él las hace es la manera correcta. Pero me voy a encontrar que como yo las hago son las incorrectas, y voy a pelear entre si hago lo que Él dice o lo sigo haciendo a mi manera. Entre si hago lo que Él dice o lo hago como está en la cultura. En la cultura todo el tiempo voy a ver daño, dolor, división, contienda, maltrato, abuso. Voy a ver infidelidad, inseguridad, celos, miedos. Pero cuando lo veo a Él, voy a ver otras cosas. Y esas cosas de Él no se consigue simplemente porque usted viene a este lugar. Gloria a Dios cuando viene. Ya es su amor el que está viniendo. Pero Él quiere algo más grande. Si a la verdad usted y yo queremos algo grande como familia de Dios, si usted y yo lo queremos representar bien a Él, necesitamos pasar tiempo con Él. Y en el libro de San Juan, el título de mi enseñanza en esta mañana es: considera, escuche la palabra, considera cómo Cristo te ama. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Esa palabra considera habla de alguien que ya sabe. Habla de alguien que ya tiene la información correcta en su corazón.
Entonces, cuando está en una situación, él entra y evalúa y pone en la pesa, en la balanza, y dice: así lo hizo él, así lo tengo que hacer yo. Es esa persona que está bien informada, que le interesa hacerlo bien. Y claro, cuando se encuentra en el momento de la práctica, él dice: tengo de dónde sacar. Entonces él entra y considera, pone en esa balanza y dice: él lo hizo así. Entonces ahí donde entro yo digo: ¿y cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo tengo que hacerlo yo? San Juan 13, versículo 34. Yo sé que ustedes lo han tenido la oportunidad de leerlo, pero escuchen lo que les dice Jesús. 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos que. Interesantísimo. ¿Sabe que ese mandamiento ya está escrito en la Biblia? Pero ¿cuál mandamiento? El que nos améis unos a otros. Eso está en Levíticos. Pero lo nuevo aquí no es el mandamiento, porque el mandamiento ya estaba. Lo nuevo aquí es que él dice: ahora ustedes van a tener un ejemplo. Ahora yo les voy a poner un estándar. Ahora ustedes van a tener una pesa o una medida para que se evalúen o nos evaluemos si lo estamos haciendo como yo os he amado. Interesante, porque usted y yo podremos tener excusas de lo que está pasando afuera, del vecino que tiene su hogar destruido, del compañero o la compañera de trabajo que abandonó su hogar, de su ídolo o de su héroe o de su futbolista preferido que tiene varias mujeres y usted dice: no, yo quiero parecerme a él. O de sus amigos que lo rodean, que están haciendo cosas que no son debidas, pero usted está como ahí arrastrándose. Y cuando digo arrastrándose, es como dejándose llevar por esa situación. Y ya sus amigos le han dicho que han dejado a su esposa, que han dejado a sus hijos, y usted también está con el mismo pensamiento. Y a usted ya no le importa ser creyente. La cosa es que ya estamos contaminados por la cultura. Pero usted y en mí es diferente. Entonces el texto dice, ¿cómo dice? Un mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Y es muy interesante porque ese texto viene de atrás. En esa escena, precisamente en esa escena, el Señor es intencional con lo que les está diciendo. Porque en ese capítulo 13 hay una historia bien interesante de lo que es el amor de Dios. Así que es muy interesante, es porque Dios no me va a pedir algo a mí que yo ya no se lo haya recibido o que yo ya no se lo haya visto a Él. En otras palabras, usted dice: pero es que usted no sabe yo con quién vivo. En otras palabras, usted puede decir: usted no sabe qué clase de marido, qué clase de mujer tengo en la casa, o qué clase de hijos tengo. Y usted podrá estar diciendo: ¿usted sí cree que todo es tan fácil? No, no es fácil. Pero Jesús, ahí en el mismo capítulo 13, les va a mostrar, si les estaba diciendo como yo os he amado, es porque Él se los iba a mostrar como era. Ya se los había mostrado como era. Y se los mostró a aquellas personas que estaban con Él ahí. Y en ese capítulo 13
Acuérdese, mi familia va a reflejar el tipo de relación que yo tengo con quién. Si yo como hijo, yo como padre, voy a sacar a la luz todos los días la relación que tengo con él. Usted podrá decir, pero eso no le veo sentido. Tiene muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los llamados a mostrar el amor de Dios. En esto conoceráis que son mis discípulos. Si tienen ¿qué? Amor los unos por los otros. Así que ahí en el capítulo 13 vamos a considerar varias cosas del amor de Dios. Y ustedes me van a ayudar. Acuérdense que ese considerar es como alguien que sabe, es como alguien que se ha dedicado tiempo, que tiene en su corazón la información correcta y que en esos momentos de crisis o de abundancia la pone en su espíritu y dice, ¿cómo es que debo hacerlo? Tres cosas que Jesús sabía. Y usted y yo las vamos a encontrar ahí en ese capítulo 13 de San Juan. Vamos a leer San Juan 13, del 1 al 12. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues estáis todos limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así pues, que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Tres cosas que Jesús sabía. No sé si usted las vio. ¿Dónde vio una cosa que Jesús sabía ver? Está en el versículo 1. Y el texto comienza diciendo, la primera cosa que Jesús sabía está en el verso 1. Dice: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo. ¿Qué sabía Jesús? Esto es muy agradable, ¿saben? ¿Qué sabía Jesús? Que su sacrificio iba a traer vida, iba a traer reconciliación. Pero el texto comienza diciendo que antes de la fiesta de la Pascua, ese cordero que iba a ser ofrecido en esa Pascua era Él. Y ese cordero, para los que estaban en ese momento y que conocían,
el valor de ese cordero que se ofrecía era un tema de reconciliación, era un tema de traer esperanza, que aquel que entendía que Jesús, su sacrificio en la cruz de haberse ofrecido por mi pecado, por mi maldad, me reconciliaría con el Padre. Y lo que sabía Jesús, y mire lo que dice el versículo 1: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Lo que sabía Jesús era que eso que él estaba haciendo, ofreciéndose en sacrificio por mí, era la voluntad de él, era algo que a él le agradaba. Y yo debo saber que ese amor sacrificial de Jesús es lo que me lleva otra vez al Padre. Que su amor por mí, que eso de él poner su vida por mí, era la voluntad de Dios. Jesús dice en su palabra que a él nadie le quitó su vida, que él la puso. En otras palabras, habla de que él decidió poner su vida para darnos vida a nosotros. Que eso que él estaba haciendo era llevarnos a todos otra vez a tener relación ¿con quién? Con el Padre. Dice: yo voy a volver donde mi Padre. Ese sacrificio era traer reconciliación con Dios. ¿Qué es eso de considerar esa manera? Es que en un mundo egoísta, en un mundo narcisista en el que estamos, nadie quiere pagar un precio por nada. Todos buscamos lo nuestro. Solamente nos importa lo que a mí me importa. Y no estamos dispuestos a pagar un precio por sacar nuestro hogar adelante, por traerle una esperanza a nuestros hijos de ver a unos padres ahí cuidándolos. No estamos dispuestos a pagar un precio. Todos estamos buscando nuestra propia felicidad. Y todos estamos buscando que todo lo que se haga a nuestro alrededor nos agrade a nosotros. ¿Sabía usted que lo que estaba haciendo Jesús era que la voluntad de Dios se hiciera? Jesús lo que buscaba era agradar a Dios. Y cuando yo considero eso que hizo Jesús por mí y lo pongo en mi corazón y digo: yo siempre estoy buscando lo que a mí me agrada. Yo siempre estoy buscando que los demás me den felicidad. Yo siempre estoy buscando que me den lo que yo quiero y que todo el centro de atención sea yo. Pero Jesús fue al contrario. Jesús lo que buscaba era que nosotros volviéramos al Padre. ¿Qué busco yo con mi familia cuando considero mi condición? Cuando estudio esto, ¿qué considero? Digo, ¿yo qué busco? Al sacrificarme. Cuando entiendo el sacrificio de Cristo, ¿yo qué busco? Entonces, si tengo una buena pesa, digo: yo voy a morir. Si yo quiero mostrarle mi amor a mis hijos, algo que Jesús resalta y dice que Él los amó y que los amó hasta el fin. Significa que ese sacrificio de Él iba a ser una provisión de vida espiritual, pero también de vida eterna. Y hoy nuestros hijos o nuestra cultura no tiene de dónde agarrar. Y todo lo ven como algo pasajero porque, claro, una relación tras otra, tras otra, tras otra, y se vuelve la vida algo pasajera. Y no hay algo firme, no hay algo permanente. Encontramos a un hombre con 5 o 6 relaciones atrás y todas dañadas. Una mujer en las mismas condiciones. Y cuando usted va a ver, esos hijos están en las mismas condiciones. No hubo alguien que se detuviera. No hubo alguien que les diera vida.
Y lo interesante de Jesús es, dice, ellos tienen amor para siempre. Ellos tienen de dónde agarrar. Ellos tienen ejemplo. Así que lo que sabía Jesús era que su sacrificio iba a traer vida, que su amor sacrificial iba a ser una esperanza para que los que le recibiéramos, para que los que estuviéramos ahí cerca de él, bebiéramos y tuviéramos el ejemplo de alguien que no pensó solamente en él, de alguien que siempre decidió hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Jesús es reiterativo en eso, dice: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que dé mi vida por mis amigos. Cuando yo considero eso, usted dice: ¿cómo voy a hacerle daño a mi esposa y a mis hijos? ¿Con qué cara? ¿De dónde van a agarrar ellos? ¿Cuál va a ser el ejemplo que les voy a dejar? ¿Me van a estar escuchando ellos todo el tiempo que yo estoy buscando mi felicidad? ¿Y cuándo le voy a dar algo a alguien? ¿Cuándo voy a renunciar a mí para darle vida a alguien? Ese es el ejemplo. Eso es lo que sabía Jesús. Que él, y me encanta porque él comienza diciendo, sabiendo eso, es que él sabía que de ahí era donde todos nosotros íbamos a beber de su amor. El saber que él dio su vida porque usted se lo merecía. No, tal vez mis hijos no se merezcan, tal vez tengo una esposa con muchísimos problemas, tal vez tengo un hogar, unos padres terribles. Pero cuando yo entiendo eso, que él murió por mí, se sacrificó por mí, que no pensó en él, que pensó, ¿en quién pensó él? ¿Sabe lo interesante de esto? Él pensó en agradarle al Padre. Él pensó en hacer la voluntad. Y es que todo arranca de ahí, queridos. Cuando yo arranco en saber que lo que hago, lo hago por amor a Dios, entonces voy a quitar la mirada de la persona que está al lado, que me está fallando. Y la escena es más entretenida porque mi segundo punto está en el versículo 3. ¿Qué otra cosa sabía Jesús? La primera, ¿cuál es? Que su amor es ¿qué? Sacrificial. Que su amor es sacrificial. La segunda cosa, ¿cuál es? Versículo 3. Sabiendo otra vez, ¿qué sabía Jesús? Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. ¿Y a Dios qué? ¿Qué sabía Jesús? Ayúdeme, por favor. Interesantísimo. Mi segundo punto le puse: la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir con amor. La cosa es que ellos llegaron a una casa, y en esas casas, en ese tiempo en la cultura, siempre que llegaba una visita, tenían un esclavo en ese lugar, una persona de un rango muy humilde, el más humilde de todos. Estaba preparado en esa casa con una toalla y un balde para lavarle los pies a los que visitan. Y en el pensamiento cultural de los judíos, esa persona que estaba en ese lugar esperando para lavar los pies era la persona más insignificante, de menor valor, de menos importancia. Así que Jesús sabía algo que usted y yo debemos de saber. ¿Qué sabía Jesús? Y el texto dice lo que sabía. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. ¿Qué significa eso de que el Padre le había dado todas las cosas? Póngamelo en plata blanca. ¿Qué es? Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad. Jesús sabía que el Padre le había dado poder.
que lo que él tenía no era algo que él se había comprado por allá afuera, no era algo que venía ¿de dónde? De Dios. Y que lo que él estaba haciendo, me encanta porque Jesús, esa autoridad que él tenía, la ponía sobre el leproso y el leproso sanaba. Ese poder que él tenía y que se lo había dado el Padre, había una tempestad y le decía a la tempestad: calla, enmudece, y esa tempestad se detenía. Y Jesús dice que eso que él tenía no era, se lo había entregado el hombre. Él no tenía que darle cuenta al hombre de esas cosas, que él no tenía por qué aparentarle a nadie. Él no utilizó su autoridad para ser una persona dominante. Él no utilizó su poder para maltratar ni para hacer daño. Lo llamativo aquí es que él dice: yo sé que lo que tengo es de Dios. A mí nadie me va a quitar mi autoridad ni mi poder. Yo sé lo que tengo, de dónde viene. No es algo comprado. Pero la segunda cosa que él dice es: yo sé que el Padre me ha entregado todas las cosas y sé de dónde vengo. ¿De qué habla eso? Jesús sabía cuál era su identidad. Dos cosas supremamente importantes que yo debo saber es que lo que tengo, lo que soy, viene de Dios. Dios me dotó de dones, Dios me entregó cosas muy lindas y eso me lo dio fue Él. Pero la segunda cosa es tan importante como esa, es mi identidad. Y cuando habla de identidad, él reconoce que su procedencia es divina, que él no está aquí porque es un accidente, que él no está aquí porque es un problema, no, que él está aquí porque es un plan de Dios, que él está aquí porque él salió, era la idea de Dios que él estuviera aquí. Y sabe usted que ese es el deseo de Dios para con todos nosotros, que usted sepa de dónde viene, que su valor no se lo da su trabajo, ni su condición económica, ni sus logros personales, que lo que usted tiene se lo ha dado Dios, y si se lo dio Dios, nadie se lo va a quitar. De ahí entonces que el saber quién soy me da una posición privilegiada en el reino de los cielos. No tengo que buscar aceptación en lo que hago. No tengo que buscar reconocimiento con lo que tengo. Sé que si algo tengo o hago algo bien, es porque Dios me lo dio. ¿Y por qué era tan importante eso? Él dice: todo me lo entregó ¿en qué? En mis manos. Porque esas mismas manos que tenían el poder de sanar, esas mismas manos ese mismo poder que tenía para detener el viento, para detener la muerte, ahora las iba a utilizar para lavarle los pies a esos discípulos. ¿Sí o no? Esas mismas manos eran las que iban a coger el balde y la toalla para lavarle los pies. ¿Por qué era tan importante eso? Porque cuando yo entiendo lo que soy, no tengo temor de servirle a nadie. No busco con lo que hago llamar la atención de nadie. ¿Saben? La verdadera grandeza no está en cuántas personas me rinden culto, cuántos me siguen. La verdadera grandeza no está en darle a conocer a la gente o mofarme de tantas cosas que he hecho. La verdadera grandeza está en casa, cuando soy capaz de coger la escoba y barrer, cuando soy capaz de coger la escoba y trapear, cuando soy capaz de coger y al lado de mi esposa y lavar los trastes, ayudar en casa. Estos días conocí la historia de un hombre
que compra un collar de unas perlas muy hermosas. Y este hombre tiene una expectativa enorme que cuando su esposa lo vea, ella esté extasiada, maravillada, y se pare y le haga una fiesta y haya una celebración. Y claro, él lo compra. Y cuando llega a casa, encuentra que su esposa está con un bebé todavía de pecho. Encuentra que su hija mayorcita está recostada, sus piernitas durmiéndose. La casa está desordenada. La cocina está vuelta a nada. Ella huele a leche materna. Ella está. Y él llega y saca ese collar y se lo muestra. Y él está esperando que ella reaccione. Y cuando ella lo ve, le dice: ¿y cuándo lo voy a utilizar? Él no consideró que sí era importante el collar, pero que había algo más importante que eso, era poder servirle a ella. Era poder bajarse y entender que había cosas más grandes que simplemente detalles. Era conocerla a ella. Era poder bendecirla a ella de otra manera, conocer de qué forma puedo ser más práctico en casa. Estamos en una sociedad machista. Estamos en una sociedad que no sabemos quiénes somos. Y cuando yo no sé quién soy, entonces voy a estar buscando cosas para llamar la atención de los demás. Pero algo muy interesante es que no solamente Jesús sabía su identidad, sino su propósito. Dice: yo no solamente vine a este mundo, sino sé que para dónde voy. ¿Usted sabe para qué vino a este mundo? La Biblia dice que para gloria de Él yo fui creado. Así que cuando yo hago las cosas, Jesús dijo que el hombre, que el más grande en el reino de los cielos no es ¿quién? Dice que el más grande en el reino de los cielos son los que ¿qué? Los que sirven. Y hoy en el hogar lo que no queremos es servirle a nuestros hijos. Comentarios como: aquí me tienen como una esclava. Comentarios como: yo, aquí me tienen que atender a mí. Con situaciones que vemos que el hogar es como un centro vacacional. Como yo estoy trayendo comida, como yo estoy pagando un arriendo, como yo estoy trayendo cosas para acá, aquí me tienen que atender. Yo no quiero ningún tipo de responsabilidad, ni quiero que me entreguen ninguna cosa que tenga que hacer en casa. Eso suena exagerado, pero hay veces ese es nuestro tipo de comportamiento. Y claro, eso lo importamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos también empiezan a ver que en casa es un centro recreacional y hay uno o dos miembros de esa familia condenados a vivir de una manera de esclavitud. ¿Y por qué era tan importante que Jesús dijera esas palabras? Yo sé de dónde vengo y yo sé que el Padre me entregó todas las cosas. Porque claro, Él va a pasar a coger el balde, Él va a pasar a coger la toalla. Y el acto de esos 12 discípulos que estaban ahí, que ninguno sabía quién era, que ninguno sabía el propósito del porqué de ese momento, ninguno quiso humillarse. Él se baja y les sirve. Y usted ve la reacción en ese capítulo de Pedro. Y la reacción de Pedro es: ¿cómo lo vas a hacer tú? Jesús no perdía. Jesús sabía que el hecho de servirle a otros,
que el hecho de bendecir a otros, que el hecho de dedicar mi tiempo a sacar a mi familia adelante, de ser un buen padre, de ser una buena madre, un buen hijo, eso no le quitaba. Él ya tenía lo que tenía porque Dios se lo había ¿qué? Entregado. Así que sus manos, su poder y todo lo que él le había entregado estaba al servicio ¿de quién? De los demás. Qué triste que hoy muchas veces en nuestros hogares, aún yo como hijo de Dios, estoy buscando es que me sirvan, que me rindan culto, que me rindan pleitesía. Y claro, hablamos del amor de Dios, pero Jesús les demostró que el acto más grande de servicio se hacía con amor, se hacía para agradarle a Dios. Él no tuvo ningún temor en bajarse, en quitarle las sandalias si era que las tenían, en poder lavarle los pies a estos hombres, en poder servirles. Qué privilegio que Dios nos da de servir en casa. Qué privilegio que Dios nos da de ser una bendición para nuestros hijos. Para Jesús era un privilegio no solamente sanar el enfermo, no solamente tener el viento, no solamente levantar los muertos. Era un privilegio servirle a los más cercanos, a su prójimo más cercano. Y la tercera cosa que Jesús sabía surge de ahí mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Es que Jesús está próximo a lavarle los pies a todos ellos. Y ya le dije que Pedro se levanta y dice: pero ¿cómo lo estás haciendo? Y Jesús le dice: si no te los dejas lavar, no tienes nada conmigo. Entonces Pedro le dice: no, Señor, está bien, no solamente los pies sino todo. Y Jesús dentro le dice: no, el que ya se bañó mío, bien, te viene sucio con los pies nomás, querido. Y ahí sale el comentario y dice: ya todos vosotros estáis limpios, pero no todos. Y es muy llamativo el versículo 11. Léalo conmigo, por favor, ya vamos a acabar. Dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios. ¿Cómo eso que sabía que le iba a entregar? Es eso cuando yo considero, ¿qué consideró Jesús? De esos 12 discípulos iba a haber uno que le iba a entregar. La base del amor de Jesús, la base de servirle a otros con amor, no estaba condicionado si él hacía lo correcto o no. Eso es una manera muy diferente de pensar como la que pensamos nosotros. Nosotros le vamos a servir al que nos beneficia, al que nos devuelve el favor, al que no nos va a traicionar, al que nos va a hacer el favor. Claro, él no lo hizo así, de esa manera. Él dice: yo sé quién me va a traicionar. Y sin embargo no dejó de servirle, no dejó de ser amable. Jesús, dale el versículo 12 lo que dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que has hecho? Jesús había acabado de lavarle los pies a aquel que le iba a traicionar. ¿Podemos nosotros ser amables con aquellos que nos hieren? ¿Podemos seguir haciendo lo bueno a aquellas personas que nos fallan? El amor no ignora el pecado, no ignora la falla. Pero una cosa que se hace el amor es llevarnos a servir aunque el otro falle. Y una cosa que debe saber usted es que las personas que están a su lado la van a herir, le van a fallar. Su cónyuge, sus hijos la van a desilusionar, la van a traicionar, no le van a agradecer, lo van a dejar abandonado. La cosa era que no era solamente Judas, aunque específicamente se refiere a él.
La cosa es que todos 12 en el momento más difícil de Jesús lo dejaron solo. Nosotros muchas veces estamos condicionándole el amor a las personas a nuestro alrededor. Estamos haciendo las cosas si la otra manera responde como yo quiero, si hace como yo quiero, si actúa como yo quiero. Claro, ahí está el egoísta que todo el tiempo está pensando en yo y como yo quiero y como a mí me gusta, y no estoy dispuesto a hacer nada a favor de nadie porque los demás no están haciendo lo que a mí. Pero ¿cómo lo amó él? La Biblia dice que lo llamó amigo. Amigo, con un beso entregas ¿a quién? A tu maestro. Judas tuvo multitud de oportunidades de arrepentirse y Judas no lo hizo. Pero Jesús nunca dejó de servirle, nunca dejó de ser amable. La base del amor del Señor no es condicionado. Él pudo esa noche haberle dicho: bueno, este Juan va a estar conmigo hasta allá. Ustedes, manos de torcidos, los voy a recuperar otro día, pero salgan para allá. Se hubiera quedado sin nadie a su lado. Y hoy así están los hogares, las familias, cada quien por su lado. Nadie está dispuesto a servirle a nadie. Nadie está dispuesto a dar el primer paso. Porque si hago algo, estoy esperando que el otro me lo devuelva. Jesús no fue así. Jesús lo hizo aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. ¿Qué es lo que yo debo considerar? Que en mi casa no debo esperar nada bueno de mis hijos. ¿Qué es lo que yo debo considerar? Que Jesús fue tan amable conmigo, que a pesar de que yo también le he fallado, que yo también le he traicionado, que yo también he sido un mal ejemplo, Él no ha dejado de ayudarme. Él no ha dejado de extenderme su mano. Él no me ha dejado solo, no me ha dejado tirado. Él no me ha amenazado que no me va a ayudar. Jesús lo que ha dicho es: yo voy a seguir ahí. Yo te voy a amar, yo te voy a cuidar. Esa provisión de la que está hablando ese versículo 1 me está diciendo: yo siempre te voy a amar. Y aunque tú me falles o me faltes, yo voy a permanecer aquí. Yo me voy a sacrificar por ti para que tengas una oportunidad. Ese es el cómo de Jesús. Como yo os he amado. Esa es la manera en que Jesús nos quiere amar. Pero yo tengo que recibírselo, queridos. Hoy lamentablemente estamos importando los malos ejemplos de afuera. Hoy, cuando le preguntamos a muchos hogares cristianos el cómo están sacando a su familia adelante, lo están copiando del futbolista, del actor, del compañero de trabajo, del familiar que lleva 3 divorcios. Hoy lo estamos copiando de las personas equivocadas. Y claro, eso se nos volvió parte del paisaje. Cada vez hay más deterioro. Y cuando miramos eso, la preocupación es hacia afuera. No, la preocupación está dentro también. Dentro de la iglesia que se dice amar al Señor. ¿Cuántos hogares hay formados hoy como están formados los del mundo? ¿Cuántos jóvenes, cuántas parejas hoy no buscan sacrificarse porque tienen un miedo a formar un hogar bajo el pacto de Dios? Llevan años dentro de la iglesia, pero no han entendido que su relación de pareja es lo que trae
y lo que muestra la relación con Dios. Claro, todavía estamos vivos nosotros. Todavía estamos buscando nuestra propia felicidad. Todavía conservamos la esperanza de yo ser feliz. ¿En qué momento usted le va a dar felicidad a otro? ¿En qué momento usted le va a sembrar una esperanza al otro de que se puede vivir diferente? ¿En qué momento como familia de Dios lo vamos a representar a Él? ¿En qué momento se va a agarrar usted del Señor y le va a decir: voy a decidir hacer tu voluntad? ¿Qué cosa? El Señor le dijo: como yo os he amado. Leamos un texto para terminar. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. ¿Lo tienen? Primera de Juan capítulo 3. Dice así: mirad, otra vez es deténgase. ¿Cómo dice? ¿Con qué? Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo nos llama Juan? Que ahora somos ¿qué? Y que la marca de un hijo de Dios es ¿qué? Según ese texto, es el amor. Amados, mirad con cuán amor nos ha amado ¿qué? Dios. Dista mucho si yo en mis pensamientos estoy buscando alejarme de mi esposa. Dista mucho si yo en mi corazón veo a mis hijos simplemente como unos exitosos en este mundo y no como alguien a quien quiero llevar a conocer a Dios. Queridos, Él tiene un ejemplo para nosotros. ¿De quién está copiando usted para formar su relación? ¿De dónde está bebiendo usted? ¿De dónde está agarrado? Porque si usted se agarró del amor de Él, usted entiende que Él considera y dice: venga, ¿cómo le voy a hacer daño a mi esposa si Él me ha hecho mucho bien? ¿Cómo voy a abandonar a mis hijos si Él nunca me ha abandonado? ¿Cómo voy a tener una actitud dominante, grosera, maltratadora en mi casa y a utilizar el poder que Dios me ha dado para hacerles daño, cuando Él utilizó sus manos para servirnos? Él utilizó el poder de Dios para bendecirnos. Tal vez usted está pegado del pecado que hay alrededor suyo, de la gente mala que le rodea a usted. Jesús sí te estaba mal rodeado, oiga. Jesús tenía tenía ladrones, guerrilleros. Sabía que entre los discípulos de Jesús habían guerrilleros y habían paramilitares y habían mafiosos. No era ningún grupo de santos, como no eran tipos fregados. ¿Cuál de todos? Eran tan fregados que Pedro, cuando capturan a Jesús, todavía andaba con espada. ¿Se imagina el peligroso, qué peligroso era Pedro? Y usted dice: usted no sabe con quién vivo yo. En ese tipo de ambiente estaba Jesús, y Él les mostró que el amor de Él no se daba esperando nada a cambio. Él le lavó los pies a Judas, sabiendo que después de que se los lavó, iba a ir a venderlo. Él le lavó los pies a Pedro, sabiendo que lo iba a ir a salir a traicionar. Cuando yo entiendo ese amor, no voy a ignorar el pecado de mi esposa ni mis hijos. No lo voy a ocultar.
pero voy a decidir amarlos a pesar de sus fallas. Voy a decidir amarlos a pesar de sus equivocaciones, porque así lo hicieron conmigo. Así me han tratado a mí. No tengo excusa para hacerles daño. Póngase de pie, por favor. Esta mañana es una mañana para que evaluemos cómo estamos levantando nuestra familia. ¿Cómo estamos en casa con nuestros padres? Ahí mismo en San Juan 13:15 Jesús les dice una palabra que les dice: ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Si usted y yo, usted sacó este tiempo para venirse para acá, y usted quiere ser ese buen padre, usted quiere ser ese buen hijo, usted quiere ser ese buen esposo, esa buena hija, no va a ser producto de su imaginación, no va a ser producto de lo que este mundo está haciendo. Usted tiene que tener un referente, un punto de partida, es Él. Si queremos dar en el blanco de sacar a nuestras familias adelante, necesitamos de Él. Sin Él no tenemos cómo hacerlo bien. En Él tenemos el cómo. Porque aunque es un mandamiento, Él dice: yo sé cómo lo tienen que hacer. Y se los había acabado de mostrar ahí. Es con sacrificios, con entrega, en no buscando lo tuyo propio, buscando el bien de los demás. Es un acto de servicio con amor, no servir con rabia, no servir con cataleta, no servir con un reproche. Es que lo que hago, lo hago por amor a mi Señor. No voy a perder autoridad, yo sé quién soy. Y por último, lo que hago, lo hago sin condiciones. Si llevo algo a casa, no les voy a condicionar nada. No les voy a sacar en cara nada. Él a mí nunca me ha sacado nada de lo que me ha dado en cara. A Él le gusta atenderme, servirme. Que sea un privilegio en mí el saber que lo que hago bendice a mis hijos y a mi esposa. Tal vez nunca me lo van a agradecer. Tal vez nunca me van a decir qué buen padre tengo. Pero sé que estoy honrando a Dios con mi actitud en casa. Eso debe ser para mí el motivo más grande, el traer a Dios a casa. Padre, por favor, ayúdanos. Aquí estamos, somos tu familia, a quien tú has escogido. Perdónanos si hemos sido un mal ejemplo en casa. Perdónanos si hemos estado copiando de este mundo. Perdónanos si hemos estado todo el tiempo buscando nuestra propia felicidad. No hemos querido hacer ningún tipo de sacrificio. No hemos querido darle una esperanza a nuestros hijos. No hemos querido pagar un precio para traer vida a casa. Hoy estamos importando a casa lo que este mundo nos está mostrando. Hoy estamos llevando a casa no tu voluntad, sino la voluntad de las que están cerca de nosotros. El mal ejemplo, el dolor, el mal testimonio. Por favor, perdónanos. Ayúdanos, por favor, que en casa podamos hacer las cosas no con una actitud de reproche, no una actitud de queja. La marca de un hombre que te busca, de un hombre que pasa contigo, es el amor. Y Jesús no tenía ningún temor en bajarse, en coger ese balde de agua y lavarle los pies a estos discípulos. No, Él no tenía ningún problema en servirles. Él sabía de dónde venía. Él sabía que su vida estaba aquí en la tierra para mostrar la gloria de Dios. Él estaba aquí para servir, porque en el reino de los cielos
No es grande el que domina, el que maltrata, el que pisotea. No, allá ni entrará. En el reino de los cielos es grande el que le sirve al otro con amor. Pero ayúdanos a hacerlo de una manera que nuestros hijos vean eso en nosotros. Ayúdanos a honrarte en casa. Ayúdanos por favor a mostrar ese amor incondicional. Muchas veces en casa no perdonamos que porque el otro no lo hace, que porque el otro no cambia. Muchas veces en casa no somos amables con el otro que porque el otro no hace lo que a mí me gusta. Muchas veces en casa no hacemos lo correcto delante de ti, que porque los demás no están haciendo lo correcto. Y claro, ahí está Satanás diciendo: sí, señora, no cambie. Sí, señora, déjelo que se destruya. Sí, señora, no haga lo correcto. Viva así, no importa. Así también está la vecina. No se deje mangonear, no se deje mandar. Jesús pudo haber dicho: este terrible de Judas me va a traicionar. Yo se lo voy a saber delante de todos y no le voy a tocar las piernas para nada. Le voy a quitar el saludo. Jesús no hizo eso. Jesús siempre lo trató bien. Y aún en ese último momento se lo demostró. Lo trató con amabilidad, le consideró su amigo. Por favor, ayúdanos. Necesitamos recibir ese amor. Necesitamos reproducirlo en casa. Si en verdad te tenemos, si en verdad estamos copiando de ti, si en verdad hemos entrado a conocerte y hemos considerado tu obra, vamos a formar un buen hogar. Porque ya sabemos que te fallamos, pero tu amor sigue estando ahí. Tu amor es esa esperanza de vida. Padre, yo bendigo la iglesia en Guarne y ruego, Señor, que nos ayudes a que ese mandamiento se cumpla en nuestras vidas, a que nos amemos unos a otros como tú nos has amado. Que eso empiece en casa, que eso empiece en familia, y que podamos ser así, importadores de la bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Salude a su hermano, denle un fuerte saludo. Dios les bendiga. Un feliz día para todos.